Apuntad este plan, queridos amigos, porque es la estrategia más destructiva, más calculada y más aterradora, que ha diseñado la dirección técnica de la selección mexicana de ciclismo en toda su historia. Y os lo voy a explicar despacio, paso a paso, para que se os quede grabado en la memoria y para que entendáis por qué en los despachos de Europa hoy no se habla de otra cosa. 2 carreras. Solo 2 carreras. Ese es el plan maestro, el ensayo general, la antesala del apocalipsis deportivo que Isaac del Toro está a punto de desatar antes de presentarse en la línea de salida del Campeonato Mundial de Ciclismo en Montreal. Mientras los europeos creen que el chaval de Ensenada está descansando en Baja California, conformándose con su podio en el Tour de Francia y contando los billetes de su renovación millonaria, la realidad es que el Torito está afilando los cuchillos. La selección mexicana, la de verdad, la que está en la carretera y no en los despachos de los burócratas, diseñado una hoja de ruta milimétrica para que Isaac llegue al Mundial no solo en su pico de forma, sino con él. Instinto asesino al 100%. Hoy os voy a contar exactamente cuáles son estas 2 carreras clave que van a servir de banco de pruebas, por qué el establishment europeo está temblando de terror ante esta preparación secreta, y cómo el karma está a punto de cobrarse otra factura monumental contra todos los que dudaron de él. Motor metabólico del mexicano. Quédate hasta el final, porque al cierre os voy a desvelar la táctica exacta que Isaac va a probar en estas 2 competiciones previas y cómo esa misma táctica es la que va a utilizar para dejar en ridículo a los líderes europeos en Canadá. Y esa táctica, os lo aviso desde ya, es una obra maestra de la crueldad deportiva. Bienvenido a Pelotón en Llamas, el canal donde el ciclismo se cuenta sin filtro y sin pedirle permiso ni a la prensa francesa, ni a las federaciones europeas, ni a ningún funcionario de la CONADE que cree que un tuit de felicitación puede borrar años de abandono institucional. Si todavía no estás suscrito, suscríbete ya. Dale a la campanita, al like, al comentario y a compartir, porque cada interacción tuya hoy es un misil directo, un torpedo, bajo la línea de flotación a los despachos del viejo continente y a la redacción del Équipe, donde hoy están, rezando para que el plan de México fracase. Compárteselo al colega que hace un mes te decía que Isaac del Toro iba a llegar fundido al final de la temporada por haber trabajado como gregario de Tadej Pogacar. Que lo escuche ahora, que lo vea ahora, que le hierva a él también la sangre. Porque lo que se viene en estas semanas previas al Mundial no es un simple entrenamiento, es una declaración de guerra deportiva. Y México ya tiene las tropas preparadas. Vamos al lío. Para entender la magnitud real de este plan de 2 carreras, hace falta meternos en la mente de los directores, deportivos, europeos y en la arrogancia histórica que han manejado durante décadas. Y aquí, queridos amigos, no os voy a contar la versión edulcorada de los medios tradicionales. Os voy a contar la verdad cruda de cómo funciona el pelotón. En Europa siempre han creído que los ciclistas latinoamericanos, y especialmente los mexicanos, son flor de un día. Creen que corren por instinto, a lo loco, sin disciplina táctica. Creen que el podio de Isaac en el Tour de Francia fue un milagro impulsado por la maquinaria del UAE Team Emirates. Pero lo que no entienden, lo que su ceguera y su clasismo deportivo no les deja ver, es que Isaac del Toro no es un accidente. Es el producto de una ética de trabajo brutal, forjada en la carencia absoluta, en las carreteras de Ensenada, donde no había tecnología de punta pero sobraba hambre de gloria. Y ahora, por primera vez en su carrera, Isaac va a liderar a un equipo nacional construido exclusivamente alrededor de él para preparar el objetivo más grande del año. La selección mexicana ha bloqueado el calendario. Nada de exhibiciones innecesarias, nada de desgastes comerciales. El objetivo es el Mundial, y para llegar allí como un auténtico destructor, han programado 2 carreras de un día que son auténticas trituradoras de carne. 2 carreras en territorio norteamericano, con un clima impredecible, con desniveles rompepiernas y con un pelotón internacional que va a ir a cuchillo. Y aquí es donde el contraste se vuelve dolorosamente hermoso. Porque mientras este plan de alta precisión se ejecuta,
No podemos olvidar de dónde venimos. No podemos olvidar quiénes son los verdaderos artífices de este éxito y quiénes son los parásitos que ahora intentan subirse al tren. Estas dos carreras de preparación no están financiadas por Rommel Pacheco ni por la CONAD este. No, señor. Recordemos las palabras exactas del padre de Isaac, José del Toro, cuando estalló el año pasado contra la institución gubernamental. Cita textual que debe quedar grabada a fuego. Dijo que su hijo nunca recibió una ayuda económica de oficinas del deporte, que jamás recibió ayuda, y que los deportistas mexicanos se topan con esos obstáculos en el país. Dijo que era una falta de respeto lo que hace Rommel Pacheco, y pidió que guardaran silencio y que no utilizaran el nombre de su hijo para generar likes. Esa es la realidad. Isaac se prepara hoy para asaltar el Mundial porque antes hubo un taller mecánico en Ensenada, el TNT Bicicletas, que le armaba la bicicleta en pedazos y lo ayudó toda su vida. Se prepara porque hubo un entrenador, Don Chon, que lo metía en una camioneta panel y le compraba palomitas de microondas después de reventarse en los entrenamientos. De ahí sale la fuerza para este plan de 2 carreras. No de los despachos políticos que hoy, de manera repugnante, hacen caravana con sombrero, ajeno publicando que el chaval hace historia. Esa memoria, ese resentimiento sano y deportivo, es él. Combustible nuclear que Isaac del Toro lleva en las piernas. Hablemos de la primera de estas 2 carreras del Plan Maestro. Hablemos del ensayo de destrucción masiva. El Cuerpo Técnico Mexicano sabe que en el Mundial de Montreal, el circuito de más de 270 kilómetros va a ser una prueba de eliminación. Y para simular eso, la primera carrera de preparación está diseñada para llevar el cuerpo de Isaac al límite del ácido láctico. No van a buscar la victoria fácil, van a buscar el sufrimiento. La orden táctica que se ha filtrado desde el entorno de la selección es que Isaac tiene que correr esta primera prueba de manera agresiva. Nada de esconderse a rueda, nada de guardar energías. Van a obligarlo a responder a cada ataque de los europeos. Van a ponerlo a tirar del grupo en los momentos de máxima tensión. ¿Por qué? Porque quieren endurecer su motor. Quieren que sus piernas recuerden el dolor del Tour de Francia. Quieren que cuando llegue el Mundial, el ritmo de los franceses y de los españoles le parezca un paseo de domingo. Y mientras tanto, en Europa, los ojeadores de las selecciones rivales van a estar tomando notas con las manos temblorosas. Van a ver a un mexicano desatado, atacando en repechos del 12 por 100, sin importarle quién va a rueda. Van a ver al mismo Torito que en la etapa reina del Tour, corriendo, enfermo y ocultando su debilidad, destrozó las ilusiones de Juan Ayuso, ese mismo Ayuso que después tuvo la desfachatez de ir a la cadena COPE a llorar diciendo que ni Decathlon ni UAE lo querían dejar ir en la fuga y que lo iban a cerrar. Ese es el nivel de desesperación que Isaac genera en sus rivales. Y en esta primera carrera de preparación, la orden es clara: arrancarles la moral antes siquiera de llegar a Montreal. Pero si la primera carrera es física, la segunda es puramente psicológica. La segunda prueba del plan mexicano es el ensayo general con vestuario. Aquí la selección mexicana se va a comportar exactamente igual que el día del Mundial. Van a formar un bloque sólido alrededor de Isaac. Van a protegerlo del viento. Le van a subir los bidones. Lo van a tratar no como a un chaval de 22 años, sino como al patrón absoluto del pelotón internacional. Y el objetivo de esta segunda carrera no es solo afinar las piernas, es mandar un mensaje a la prensa europea. Es un bofetón con la mano abierta a diarios como L'Équipe. Recordad lo que hicieron estos sinvergüenzas. Apenas unas horas después de que Isaac hiciera historia en París, L'Équipe publicó una portada asquerosa llamando diabólicos a Isaac y a Pogacar, satanizando el gesto de los cuernos del Torito en un alarde de miseria periodística. Intentaron humillarlo, intentaron quitarle el mérito. Pues bien, la segunda carrera de preparación es la respuesta de México. Isaac del Toro va a llegar a esa línea de meta, va a reventar el sprint, final o la escapada en solitario, y cuando cruce, os aseguro que va a levantar las manos y va a volver a hacer el gesto de los cuernos
para que en París lo vean en alta definición, para que entiendan que su satanización barata no sirve de nada contra el talento puro. Porque como dijo el propio Isaac, con esa madurez que asusta, para su edad, un día van a entender lo difícil que es para los latinoamericanos atravesar esos 21 días de sufrimiento. Y ese día de entendimiento está a la vuelta de la esquina. Y no os penséis que en Europa están tranquilos viendo cómo México ejecuta este plan. El pánico es real. Las federaciones francesa, española y belga están realizando reuniones de emergencia porque se han dado cuenta de un detalle terrorífico. Isaac del Toro, durante todo el año, ha estado corriendo bajo las órdenes del UAE Team. Emirates. Ha estado limitado. Ha sido un soldado leal. Ha escuchado a Joxian Matzin por el pinganillo, frenándolo para proteger al equipo. El mismo equipo al que Ayuso, en un ataque de celos infantiles, llamó dictadura el año pasado antes de tener que salir a rectificar bajo presión en Denia, confesando que esas palabras no reflejaban su pensamiento. Pero en estas 2 carreras de preparación y en el Mundial no hay dictadura que valga. No hay pinganillo de Matzin. No hay órdenes de equipo comercial. Isaac es libre. Es un perro de caza al que le acaban de soltar la correa. Y un torito suelto, con el orgullo de México en la espalda. Con la rabia acumulada por los desprecios de la CONADE y los insultos de la prensa europea, es el arma deportiva más peligrosa del planeta. Los europeos saben que si Isaac llega a los últimos 30 kilómetros del Mundial con las piernas frescas, se acabó la carrera. No hay táctica, no hay relevos, no hay abanicos que puedan detener un motor metabólico capaz de generar esos vatios de potencia tras 6 horas de desgaste. Por eso este plan de 2 carreras los tiene aterrorizados, porque confirma que México no va a ir a improvisar, van a ir a ejecutar. Y os voy a dar el bonus track definitivo. Prometí al principio del vídeo desvelar la táctica secreta que se esconde detrás de estas 2 carreras y que será la misma que utilizarán en el Mundial. Y esto es información pura, lógica, aplastante de la carretera. La táctica de México se llama el desgaste fantasma. En las selecciones europeas están acostumbrados a que los equipos pequeños se sacrifiquen en los primeros 100 kilómetros para intentar meter a un corredor en la fuga de la televisión. México no va a hacer eso. México va a correr a la contra. Van a dejar que Francia, España y Bélgica asuman absolutamente todo el peso de la carrera. Van a dejar que los europeos se quemen peleando contra el viento. Isaac del Toro se va a convertir en una sombra. Se va a pegar a la rueda del máximo favorito europeo y no le va a dar un relevo ni por equivocación. Va a chupar rueda de manera descarada, fría y calculadora, dejando que los europeos gasten sus millones de euros de presupuesto nacional en tirar del pelotón. Y cuando falten 2 vueltas, cuando los gregarios europeos estén pidiendo la hora, asfixiados, buscando oxígeno donde no lo hay, entonces, solo entonces, Isaac va a hacer el cambio de ritmo. Un hachazo seco, sin mirar atrás. Exactamente el mismo hachazo que entrenó en las cuestas de Baja California, después de comer palomitas de microondas en la furgoneta de Don Chon. Y cuando ese hachazo se produzca, no habrá respuesta posible. Será el jaque mate perfecto. Hay que decirlo claro y sin que nos tiemble la voz. Este plan de preparación de 2 carreras no es solo ciclismo. Es la confirmación de que Latinoamérica ha dejado de ser el patio trasero del pelotón internacional. Ya no somos los gregarios simpáticos a los que los europeos aplauden cuando tiran del carro y se apartan. Ahora somos los verdugos. Isaac del Toro está liderando una revolución deportiva sin precedentes. Ha sobrevivido a la mediocridad de las instituciones de su propio país, demostrando que los Rommel Pacheco de turno no son necesarios para alcanzar la gloria. Ha sobrevivido al clasismo y al racismo encubierto de diarios como L'Équipe, que intentan ridiculizar nuestras costumbres y nuestros apodos, y ha sobrevivido a la toxicidad de compañeros envidiosos que prefieren llorar en los micrófonos de la radio antes que dar pedales con dignidad, asumiendo que otros le cerraron el paso. Todo eso ha quedado atrás. Ahora solo queda el asfalto. Solo quedan estas 2 carreras.
Solo queda afilar el cuchillo, ajustar la bicicleta que alguna vez se armó a pedazos en TNT Bicicletas y salir a destrozar el orden mundial en Montreal. Europa ya está avisada. El Torito no va a pedir permiso, va a pedir paso. Y si no se lo dan, les va a pasar por encima. Resumamos rápido para que no se nos olvide absolutamente nada de esta lección magistral de estrategia. La Selección Mexicana de Ciclismo ha diseñado un plan maestro de preparación para Isaac del Toro consistente en participar en 2 carreras clave antes del Campeonato Mundial de Montreal. El objetivo de este plan es doble: afinar el brutal motor metabólico del corredor llevándolo al límite del sufrimiento y ejecutar una guerra psicológica contra las selecciones europeas que continúan menospreciando el talento latinoamericano. Esta preparación se está llevando a cabo con el esfuerzo y la planificación de la verdadera estructura ciclista mexicana, alejados de la hipocresía de instituciones gubernamentales como la CONADE y de funcionarios como Rommel Pacheco, quienes, como denunció el propio padre del ciclista, jamás brindaron apoyo económico a Isaac durante su formación, una etapa donde dependió del taller TNT Bicicletas y de su entrenador Don Chon, mientras Europa tiembla ante la inminente llegada de un Isaac del Toro libre de las órdenes de equipo y listo. Para cobrarse la revancha contra la prensa francesa que lo llamó diabólico en portada y contra rivales como Juan Ayuso, que admitió en COPE que el pelotón le vetó la fuga, México afila la táctica del desgaste fantasma. Un plan perfecto diseñado para chupar la rueda de los favoritos europeos y destrozarlos con un ataque seco en los kilómetros finales, confirmando que el Torito está listo para coronarse como el nuevo rey absoluto del ciclismo mundial. Así que respondedme abajo, en la caja de comentarios, y quiero leeros uno por uno con la máxima sinceridad. ¿Creéis que este plan de 2 carreras es la estrategia perfecta para que Isaac del Toro llegue al 100% y destroce a los europeos en el Mundial? ¿O creéis que es un riesgo innecesario que podría provocar una lesión o un desgaste excesivo justo antes del día más importante del año? Escribid abajo plan perfecto o demasiado riesgo. Los leo absolutamente todos, os lo prometo, y voy a debatir con los mejores argumentos. Y dejadme también, en ese mismo comentario, si creéis que cuando Isaac cruce la meta, reventando a los rivales, las autoridades de la CONADE tendrán el descaro de volver a publicar un tuit, felicitándolo, afirmando que hace historia, o si por fin guardarán el silencio que pidió su padre. Escribid, vuelven a colgarse o guardan silencio. Los leo también. Tengo un vídeo en el horno analizando curva por curva los circuitos de estas 2 carreras previas y calculando en qué punto exacto Isaac va a lanzar el ataque. Si te ha gustado el video, si te ha hervido la sangre con el orgullo de ver a México preparando el asalto mundial, si has disfrutado viendo cómo el Torito tiene aterrorizada a toda Europa, dale a like ahora mismo con toda tu fuerza. Suscríbete a Pelotón en Llamas si aún no lo has hecho. Activa la maldita campanita para no perderte ni un solo segundo de esta cobertura histórica. Comparte este video en absolutamente todos los grupos de WhatsApp de ciclismo y en tus redes sociales para que el mensaje llegue hasta el último rincón de nuestro continente. Y nos vemos en el próximo video desenmascarando el presupuesto de las selecciones europeas frente a la nuestra. Nos vemos en la carretera. ¡Yeah!